Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Hoy os traigo a Eduardo Brenes. Eduardo es evangelista de ciberseguridad y tengo el gusto de conocerle porque trabajamos juntos hace unos años y los dos entramos en este mundillo de la tecnología ya por el 98. Eduardo, muchas gracias por pasarte por el podcast. Pues muchísimas gracias a ti, Marta, por la oportunidad de tener esta conversación contigo y por invitarme a esta charla en tu canal de Ética Comercial. Ya sabes que admiro mucho lo que estás haciendo y la calidad humana profesional de los ponentes que estás atrayendo a tu canal. Así que para mí ya sabes que es un honor estar aquí hoy contigo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Para mí es un honor también y un gusto tenerte en el podcast. Eduardo es la viva imagen de que se puede vender soluciones complejas, como estamos hablando de la parte de ciberseguridad, sin necesariamente estar contando qué vendes, sino divulgando y contando cómo solucionas determinados problemas. Así que, Eduardo, me parece que es una buena idea que la gente conozca que esto que llevamos todos hablando de vender sin vender, en realidad se puede hacer incluso en aquellas cosas tan complicadas para el que no esté metido en este mundillo como la ciberseguridad. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que al final, creo que el modelo de la vieja escuela de te quiero vender aquí en la frente ya se ha acabado, ¿no? Estos modelos agresivos con técnicas de conseguir síes, del embudo tal así como muy agresivo, ¿no? Aprovechar tu potencial energético para abusar de otra persona para vender, yo creo que ese modelo ya se acabó, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Y yo creo que hoy en día lo que funciona es realmente emitir información de valor a tu potencial cliente, al que te diriges, al que hablas. Y bueno, pues que realmente cuando él tenga una necesidad, un requerimiento, un caso de uso, sea él el que venga a ti, ¿no? Hay una frase un poco cursi que me gusta para describir esto, que es que el secreto no es ir a cazar las mariposas, que es cuidar tu jardín para que las mariposas vengan hacia ti. Exacto. Porque al final yo creo que también cambia completamente la negociación. No es igual que yo te vaya a ti y te intente vender aunque tú me vengas a comprar. Porque a nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Correcto. Entonces, para mí cambia completamente el modelo y es una forma también de aportar un valor y realmente resolver necesidades, requerimientos y casos de uso del cliente, ¿no? Y que tú puedas... yo, por ejemplo, utilizo mucho LinkedIn, como sabes, que soy muy friki de LinkedIn. Sí. Y trato de emitir información que realmente sea útil a mis clientes potenciales. Cuando ellos tienen una necesidad, un requerimiento vinculado con ciberseguridad, pues que piensan que yo les puedo ayudar y yo encantado, ¿no? Claro, o sea, al final es contar lo que tú sabes para que la gente diga, pues cuando tengo un problema de esto, sé a quién tengo que recurrir. O sea, tengo un problema en ciberseguridad, ¿a quién llamo? A Eduardo. Eso es. Sí, que te identifiquen como un interlocutor válido, ¿no? Un especialista en este área y que realmente, pues cuando tienen un requerimiento vinculado a esto, pues que te puedan llamar, ¿no? Uh-huh. Además, yo creo que, bueno, hay quien dice que el siglo XXI ha comenzado con 2 décadas de retraso, ¿no? Que comenzó en marzo de 2020, en el sentido de que esta pandemia pues ha acelerado la transformación digital y la digitalización de las compañías entre 3 y 5 años, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todas las empresas ahora están focalizadas en aumentar los ingresos, en reducir los costes. Los costes, sí. O en reducir la superficie de exposición al riesgo, ¿no? Y la ciberseguridad está muy vinculada a esto, ¿no? Al final, desgraciadamente lo hemos visto durante esta pandemia, para una compañía que ya tuviera un ciberataque, pues ya podía ser la puntilla final para el negocio. Sí. Y entonces el complementar o completar la infraestructura de ciberseguridad que tengas, ¿no? Intentando pues reducir esa superficie de exposición al riesgo, pues yo creo que es muy necesario ahora dentro de las compañías, porque desgraciadamente vamos hacia un mundo mucho más tecnológico, que quizás luego también hablemos de esto, sí, en el que es muy importante, ¿no? Que es muy importante también complementar o completar esa infraestructura de ciberseguridad
porque la esperanza es muy mala estrategia. Esperar que no te van a atacar a ti porque eres una empresa muy pequeña o muy desconocida, pues es muy mala estrategia, porque es cuestión de tiempo que te ataquen, ¿no? Nadie está libre de recibir un ciberataque, absolutamente nadie está libre. Total. Es que el riesgo cero no existe. Entonces, como el riesgo cero no existe, pues ya a partir de ahí todo lo que te puede pasar, cuanto más tranquilo estés, cuanto más tranquilo, quiero decir, cuanto más preparado estés, menos problemas y más tranquilo vas a estar. Eduardo, ¿en qué momento enfocaste de manera diferente el cómo acercarte a los clientes, ¿no? ¿En qué momento decidiste voy a divulgar y voy a contar las cosas de esta forma en vez de ir la tradicional manera de contar características y todo lo que tú vendes? Pues yo hace unos años hice un curso de cómo generar un perfil de alto impacto en LinkedIn para mejorar tu marca personal profesional con Inge Sáez, que es una persona que los dos conocemos y yo la admiro muchísimo. Sí. Y a mí me cambió mucho la perspectiva, ¿no? También el poder utilizar LinkedIn para hacer esa labor, ¿no? De poder emitir información de valor y pues que luego pues, que los clientes potenciales puedan contactar contigo en el caso que tengan esa necesidad de ese requerimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo, como sabes, he ejercido toda mi carrera personal en el entorno de IT, ¿no? Trabajé casi 8 años en Ingram Micro, en un mayorista informático. Luego trabajé casi 8 años en SATEC, en Sistemas Avanzados de Tecnología, que es donde tuve la oportunidad de coincidir contigo, que fue genial trabajar contigo. Y luego, pues ahora llevo pues más de 8 años ahora entre Dell y Sony Wall, porque sabes que cuando Michael Dell adquirió EMC Cuadrado, pues decidió darnos más autonomía y no la parte de ciberseguridad de Sony Wall, pues nos dio más independencia, pero aunque seguimos muy ligados a Dell, ¿no? Y seguimos teniendo muy buena relación con Dell. Entonces, durante todos estos años, yo también, al final, durante esta trayectoria, pues ha sido como viendo un poco lo que más funciona, lo que menos. Prueba y error, que a veces es lo que nos toca, claro. Claro, y al final llegas a la conclusión de esto, ¿no? De que al final vender es ayudar, es servir, es generar confianza, es generar relaciones. Y a partir de ahí es cuando ya va todo rodado. Y vamos, para mí este es un poco el modelo que he estado siguiendo desde hace bastantes años ya, ¿no? A mí me parece una opción súper correcta, porque al final la gente se aburre mucho cuando estás contando. Para eso se lee un datasheet si lo necesitas, para eso se lee una hoja de producto, por decirlo en castellano, para el que no entienda el concepto de datasheet. Para eso se lee las características que puedas tener una página web, pero cuando al final tú buscas algo más, alguien que te... Y eso es algo que, bueno, como he tenido la suerte de trabajar con Eduardo, hacíamos los dos muy bien cuando hacíamos alguna propuesta, ¿no? Que era poner en palabras entendibles lo que estábamos vendiendo, que al final se trata de que el éxito está en adecuar tu lenguaje a tu interlocutor. Y Totalmente de acuerdo. Cuando consigues hacer eso, al final las cosas pues fluyen de manera mucho más sencilla. Claro, y además también focalizándonos también mucho más en los beneficios que en el producto, porque al final al cliente no le importa lo que hace tu producto, lo que le importa es qué problema le resuelve. Claro, lo que tu producto puede hacer por él, ¿no? Cómo le puedes ayudar realmente, ¿no? Y muchas veces seguimos ahí enfocados en funcionalidades, en características de producto, y vender por funcionalidad y por característica para mí es un error. Además es aburrido. Totalmente. Hay que enfocarlo a qué beneficios puedes realmente obtener con mi solución, mi servicio, lo que sea, y cómo realmente te puede ayudar a satisfacer tus necesidades, requerimientos o casos de uso, ¿no? Y porque al final en tecnología también hemos pecado durante muchos años eso de vender por funcionalidad, ¿no? Mira, mi firewall o mi máquina hace esto más, tiene este número de puertos, este número de conexiones, este nivel de rendimiento, y yo creo que eso al final al cliente tampoco le aporta tanto, ¿sabes? Que realmente lo que le aporta es lo que puedes hacer por él, ¿no? Y cómo le puedes realmente ayudar, ¿no? Yo creo que quizás en tecnología, Eduardo, venimos porque al principio había que saber muy bien todo, porque era todo muy nuevo. Entonces, como todo era muy nuevo, Eduardo y yo, mira, pues coincidimos en el año en que entramos en este sector, que es en el 98, que ya ha llovido un poquito. Y luego os contamos que además ninguno de los dos tenemos un perfil técnico. O sea, que fijaros, estamos aquí los dos, llevamos en esto un montón de años y ninguno ha estudiado una carrera relacionada con esto. Pero quizás al principio sí que hacía falta saber cómo funcionaba todo, ¿no? Porque era todo muy nuevo. Entonces la gente quería saber un poco como las tripas. Pero ya llega un momento en que cuando esto ya funciona y ya se le conoce y se sabe que va bien, contar el número de puertos, si son de fibra o de cobre. O sea, llega un momento en el que
de verdad que es aburrido, porque tú dime qué necesitas y yo te voy a contar qué más te doy, porque esto se supone que tiene puertos de fibra, puertos de cobre, te va a dar esto y te va a dar lo otro, pero ¿qué problema tienes para ver cómo te lo puedo resolver? No entremos a ver exactamente si luego es este modelo, es este, o el de arriba o es el de abajo. Totalmente de acuerdo. Sí, así es. Vamos. Sí. Eduardo, has dicho algo hace un rato que me parece muy importante y es que la pandemia nos ha cambiado la vida ya no solo en nuestro día a día, sino en cómo se ha adelantado la digitalización, cómo, bueno, se ha hecho, probablemente si hiciese en 6 meses lo que estaba pendiente de hacer en 9 años y ahora vamos a una velocidad mucho mayor. Pero es que no solo que haya avanzado la digitalización, es que está avanzando cómo vamos a ver el mundo a partir de ahora y cómo van a ser los trabajos a partir de ahora. Totalmente de acuerdo. Vamos, hay quien dice también que los próximos 4 años, hasta 2025, el 50% de los trabajadores a nivel mundial tendremos que reevaluar nuestras capacidades y nuestras habilidades para adquirir nuevas competencias en ámbitos de automatización, digitalización, software, para abandonar trabajos de más bajo nivel que irán siendo reemplazados por inteligencias artificiales y robots, ¿no? Y que ese 50% de trabajadores a nivel mundial tendrán que dedicar al menos 6 meses de su tiempo a adquirir estas nuevas competencias, ¿no? Y incluso el 50% de trabajadores restantes a nivel mundial, que nos podríamos sentir un poco más a salvo porque estamos en un entorno más tecnológico, ¿no? Como es nuestro caso, que trabajamos en compañías tecnológicas, Marta, pues también tendremos que revaluar nuestras capacidades para adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias en estos ámbitos de automatización, digitalización, software, ¿no? Hay datos del Foro Económico Mundial, por ejemplo, que dice que la automatización va a suplantar 85 millones de empleos antes de 2025. Pero eso es pasado mañana, ¿eh? Totalmente, son 4 años, ¿no? Y que la futura economía impulsada por la tecnología va a generar 97 millones de empleos. O sea, que se van a destruir muchos empleos tradicionales. Pero se van a crear muchos nuevos. Se van a crear muchos nuevos, ¿no? Relacionados con la tecnología, eso es. Es decir, muchos nuevos y de más alto valor, ¿no? Quiero decir, con más especialización y con mayor valor y que no puedan ser desplazables, al menos en un periodo de tiempo corto, por una máquina, ¿no? Entonces, eso es. A mí esto me parece muy importante que seamos conscientes de que esto es pasado mañana. O sea, totalmente. Que el mundo tal y como conocemos el mercado laboral se va a revolucionar muy, muy rápido y cuando nos demos cuenta vamos a estar ya, se nos habrán pasado estos 4 años porque el tiempo pasa extremadamente deprisa. Totalmente. Hay un informe de Randstad que me gusta mucho que dice que la mitad de los empleos en España se van a automatizar a lo largo de esta década, hasta 2030, ¿no? Y bueno, pues actualmente el 30% de todas las tareas las realizan máquinas, pero en el 2025, en 4 años, ¿no? Otra vez en 2025, ese ratio va a cambiar a un 50-50. El 50% lo haremos empleados y el 50% máquinas, ¿no? Entonces, yo lo que también me gustaría pues dar visibilidad a tu audiencia es eso, pues que evalúen si tu puesto de trabajo a día de hoy es robotizable o no. Claro, es susceptible de ser automatizable. Y si es susceptible de ser automatizable, empieza a formarte. Igual que en 1760, en la primera revolución industrial, todo lo que era automatizable dentro de las fábricas lo reemplazó una máquina de vapor. Yo lo que veo es que en esta quinta revolución industrial, que va a ir mucho más rápida y que además esta pandemia, como habíamos actuado de catalizador, etcétera, pues todo lo que sean rutinas dentro de las oficinas, cosas que sean automatizables y tal, lo harán máquinas e inteligencias artificiales. Sí. Entonces, yo creo que esto hay que verlo con optimismo y con positividad, porque todas las revoluciones industriales que ha habido a lo largo de la humanidad han sido para mejor. Exacto, han supuesto una mejora. Y una mejora en la calidad de los trabajadores, que no nos olvidemos de cómo se trabajaba antes de la revolución industrial y cómo se trabajó después. Ahora, claro. Y ahora. Y que al final lo que no nos tiene que preocupar de si un robot nos va a quitar el trabajo. O sea, tú al final no te tienes que preocupar de si un robot te va a quitar el trabajo, te tienes que preocupar de si otra persona se lleva mejor con ese robot que tú. Porque esa es la persona que te va a quitar el trabajo, no el robot. Claro. No el robot. Entonces, yo creo que al final todos tenemos que ser conscientes de este nuevo mundo tecnológico al que vamos, a este nuevo modelo productivo, dirigirnos cuanto antes hacia ahí, ¿no? Intentar seguir formándonos. O sea, al final, estos 23 años que llevamos trabajando tú y yo, Marta, para ejercer nuestra actividad en este entorno, hemos tenido que seguir estudiando todos estos todos los santos días. Todos los santos días. Y siendo conscientes, además, que tampoco sabemos todo. Efectivamente, porque esto va tan rápido y es tan cambiante que al final estar actualizado es complicado. Pues esta mentalidad yo creo que tiene que prevalecer en todos los trabajos, ¿no? Porque
no estamos en el modelo de la vieja escuela de nuestros padres, ¿no? Al final, yo creo que ¿en cuántas empresas trabajan nuestros padres? ¿En cuántas hemos trabajado nosotros? ¿En cuántas trabajarán los niños? Yo creo que vamos a un modelo en el que trabajaremos para varias compañías por proyecto, en equipos multidisciplinares, en el que pasaremos de tener salarios a facturar. Totalmente claro, de acuerdo. Entonces yo creo que eso va a cambiar muchísimo, ¿sabes? Y que todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad para dirigirnos hacia ese nuevo mundo, porque igual que nuestra generación ha tenido mucha más movilidad laboral, geográfica, sentimental, de todo tipo, ¿no? Sí. Pues también vamos a tener que interiorizar ese cambio y pues que veamos que podemos trabajar para varias compañías a la vez y que por proyectos, que también esta pandemia ha cambiado pues que un trabajo sea una ubicación y un horario, o sea, un trabajo no va a ser ir a un sitio durante de 8 horas claro, a trabajar. Eso ya pues se acabó, trabajaremos por objetivos, ya te digo, en distintos equipos así muy distribuidos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar un montón. Esto, Eduardo, a lo mejor para alguien lo puede ver como un riesgo. A mí esto me parece una bendición, quiero decir, esto me parece que es la mejor manera de trabajar y la mejor manera en la que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra propia vida. Quiero decir, hasta ahora muchas veces no te gusta dónde estás y entonces en vez de vale, pues no me gusta, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿No? Como decías tú, ¿cómo me llevo mejor con el robot? Pues esto es, el día a día es, no me gusta, ¿qué hago para cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cambiar yo? No quejarme de otro, irme, como se dice en España, de cambiar de Málaga a Malagón, ¿no? Aquí lo que vas a tener que hacer es responsabilizarte al 100% de toda tu vida, porque va a depender tus ingresos de cuán productivo seas. Literalmente. Vas a trabajar por objetivos literalmente. Totalmente de acuerdo. Y además, fíjate que yo lo que veo es que ahora las compañías no solamente valoran que hagamos el empleo por el que nos pagan, sino que también van a empezar a valorar mucho que nos anticipemos a cuál va a ser ese trabajo en el futuro. Exacto. Entonces, que tú vayas dando los pasos de decir, vale, pues yo hago mi trabajo así, me pagan por esto y tal, pero yo creo que en el futuro voy a tener que ir hacia aquí. Pues que tú ya vayas encarrilándote hacia ahí, que te vayas anticipando a ese trabajo. Claro. Yo creo que eso dentro de las organizaciones ahora se valora mucho. No sé si estás de acuerdo, Marta, pero vamos, yo totalmente de acuerdo. A ver, siempre se ha valorado que alguien tenga esa visión, ¿no? Esas personas que siempre han estado más despiertas y investigas, miras qué se hace al otro lado del charco, miras qué se hace en Estados Unidos, qué tendencias van bien. Entonces, de manera que tú seas también un factor importante que ayude a tu empresa a solventar el marrón que también le viene, que nos viene un cambio no solo a nosotros como trabajadores, sino a las empresas, porque es un cambio de paradigma por completo. Y mira que no me gusta utilizar la palabra paradigma, pero es un cambio de paradigma por completo. Y yo creo que para España más todavía. Y además nos metemos en espirales muy peligrosas, ¿no? Porque yo lo que veo, por ejemplo, aquí es que imagínate una empresa extranjera, pongamos americana, que quiere contratar un profesional de ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la empresa americana contrata a un empleado español, lo va a contratar por la mitad de lo que le pagaría a un ciudadano estadounidense. Desgraciadamente, el empleado español también está encantado porque le van a pagar el doble de lo que le pagaría una empresa local aquí en España. Entonces, gana la empresa americana que contrata por la mitad, gana el empleado español que gana el doble. ¿Quién pierde? España, que se sigue descapitalizando. Claro. Entonces, yo ahí lo que veo es que tendremos que también ser conscientes de este tipo de situaciones para ser más competitivos, ofrecer a ese trabajador otras ventajas, otros beneficios para que quiera trabajar en nuestra compañía española, ¿no? Porque si no vamos a perder mucho capital español. Sí que es cierto que esos empleados pues van a consumir aquí en España y van a gastar parte de su salario aquí en España, pero a mí lo que me da pena es que nos descapitalicemos de capital humano, ¿no? Que se vaya capital fuera, ¿no? Aunque ahora yo creo que trabajaremos mucho más en remoto, ¿no? Y que esto del teletrabajo, sobre todo en nuestro sector, pues ha venido para quedarse claramente, ¿no? Y de hecho, pues es algo que se está viendo, ¿no? Que a pesar de que ya vamos recuperando la normalidad, pues hay muchos empleados que van a seguir teletrabajando en los próximos años, ¿no? Sobre todo en nuestro sector y en empleos que se puedan realizar, pues esto va a permanecer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto no significa que si a ti no te apetece trabajar para una empresa de fuera, que lo hagas, porque lo que decíamos, la tecnología te va a permitir, sin salir de tu propio país, probablemente trabajar para otro país del mundo. La cuestión es que, como país, ya sea España o sea cualquier otro país, que en el podcast escucha mucha gente de la hispana que está también en Latinoamérica,
corremos todos el mismo riesgo, ¿no? Que todo el conocimiento que como país nos cuesta formar, que nos cuesta en educación, que nos cuesta en horas, en sanidad, en todo lo que queramos, al final ese conocimiento, por no saber cuidarlo o no haber evolucionado como país, que esto también hay que mirarlo, no haber evolucionado para tener una estructura acorde al conocimiento que tiene la gente, lo acabamos perdiendo. Y esto ha pasado no hace mucho en el ámbito sanitario, ¿no? ¿Cuántos médicos, enfermeros se han ido a otros países, en el caso de España, de Europa, porque cobraban más o estaban mejor de lo que estaban aquí? Y al final que nos hemos quedado con una sanidad mermada, ¿no? Porque hemos tenido problemas serios de personal. Entonces, esto que puede pasar en nuestro sector puede pasar en cualquier otro. Lo que pasa es que nosotros como estamos más acostumbrados a la tecnología, somos más proclives a que nos pase estas cosas, que contacten con gente desde fuera. Pero hay que ser conscientes de que está muy bien que puedes trabajar para afuera, pero que como país, y esto es más un llamamiento a nivel nacional de país de cada uno, que tenemos que cuidar a la gente que tenemos dentro de nuestro propio país, porque es que si no, al final nos quedamos ¿con qué? Con el sector primario, que es el que menos valor añadido hay, el más automatizable todavía, o sea, porque es casi perfectamente automatizable. Total. Yo ya hace poco hablaba con un centro de formación que forman profesionales pues para profesiones así tradicionales, ¿no? Como las que comentas, tipo celador o recepcionista y tal. Y entonces, claro, yo les decía, pero si es que estáis formando profesionales para un mundo que ya prácticamente no existe. No existe. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar un recepcionista en un hotel? O sea, al final eso dentro de unos años va a desaparecer. Primero a lo mejor por un robot que pongan ahí o un monitor o tal, y después iremos con nuestro dispositivo móvil, entraremos dentro de la habitación o con nuestro reloj inteligente, entraremos en la habitación sin hablar con nadie, saldremos de allí. Tal. Entonces, al final yo creo que es importante que nos vayamos formando y vayamos dirigiendo hacia este nuevo entorno tecnológico al que vamos a ir. Y no tanto que abandonemos trabajos de más bajo nivel, porque eso va a ser reemplazado por una inteligencia artificial o un robot, ¿no? Sí, fíjate. También... Dime, Marta. No, te voy a poner un ejemplo que me pasó pues anteayer. Volvía por la noche de una cena y tuve que parar a echarle gasolina al coche. Y ya era de noche, o sea, ya han pasado a las 12:30 de la noche o así. Autopista, autopista de peaje, que no quiero decir que no es que estés en una ciudad que veas autopista de peaje. Desatendidas al 100%. O sea, ya no es que no hay nadie ni siquiera en la caja para cobrarte. Tú pasas a su surtidor, metes tu tarjetita, te gestionas tú todo, pagas, haces todo. Ya no hay nadie, absolutamente. La gasolinera estaba totalmente apagada, salvo los surtidores, y eres tú autogestionado. Y esto que nos parece que no va a llegar, y está llegando, y lo que pasa es que esto es como dicen lo de la receta de la sopa de rana, no lo vamos viendo porque nos van calentando poquito a poco, y no nos damos cuenta de que el agua cada vez está más caliente. Total. Y yo creo que sí que ese proceso se ha acelerado mucho con esta pandemia. Sí. Es lo que hablábamos. Sabes que ha actuado de catalizador y que vamos a llegar mucho más rápido ahí de lo que nos creemos. Sí, porque como nos ha forzado a automatizar todo lo posible y a no tener que depender de nada físico, al final el procedimiento ha sido mucho más rápido. ¿Quién nos iba a decir? Que aquí le iba a decir a muchas empresas que el 100% de la plantilla podía estar trabajando sin ningún problema en su casa durante meses. Incluso en empresas tecnológicas que ni se lo planteaban. Total. Y yo conozco empresas tecnológicas que incluso están viendo que ya necesitan menos gente. O sea, que con esta pandemia lo que han hecho es optimizar los procesos de tal forma que ven que necesitan menos gente de administración o menos gente que hacía tareas más rutinarias y tal, porque han visto que lo pueden automatizar y que se puede digitalizar muchas cosas, tal. Entonces, eso la verdad que esto ha sido un catalizador espectacular para ese proceso. A ver, que Eduardo y yo no queremos asustar a nadie, ¿eh? No, por favor. O sea, por favor, aquí esto no somos el coco, estamos aquí metiendo miedo. El objetivo es que seamos conscientes de que nos venga, porque estamos a tiempo de prepararnos para, ya sabéis que donde hay un riesgo, una oportunidad. Entonces, estamos a tiempo. Yo creo que esto va a ser una gran oportunidad, porque lo que decías tú antes, ¿no? Se van a destruir muchos puestos de trabajo, pero se van a crear todavía más. Muchos. Pero esos nuevos que se van a crear van a requerir una versión renovada de nosotros mismos. Entonces, estamos en el momento de formarnos en tecnologías digitales, o sea, en ir hacia adelante. Que además hay una carencia brutal, y aquí Eduardo y yo lo podemos decir claramente, en el sector en el que estamos tecnológico hay una carencia brutal de personas. Total. Sí, en ciberseguridad se estiman 30.000 vacantes en el entorno de ciberseguridad aquí en España, pero a nivel global son muchos más. Y bueno, en IT se estiman unos 90.000 en el entorno de IT, aquí en España solo. Sí, sin contar a gente es una locura.
Sí, y yo ahí lo que veo también es que, un poco lo apuntabas tú antes también, que para mí también el desarrollo personal, que es algo que yo creo que hiciste mucho también en tu canal, ¿no? Sí. O sea, que primero el desarrollo personal y luego el desarrollo profesional. Que también, Es que no hay lo uno, o sea, ¿verdad? Sí, lo otro, ¿no? si no, o sea, no puedes ser un mejor profesional si no te estás trabajando como persona. Completamente de acuerdo. O sea, tienes Completamente de acuerdo. todo empieza por ti y luego ya vas hacia afuera. Pero si tú no te trabajas como persona, la parte profesional no va a avanzar. Completamente de acuerdo. Entonces yo lo que veo es que a lo largo de estos años, a la gente que mejor le ha ido dentro de nuestro sector, no es la gente que tuviera más conocimientos técnicos o que fuera más inteligente intelectualmente, sino aquella que tiene más inteligencia emocional, que tiene Exacto. más autoconfianza, más autocontrol, más empatía, más capacidad de relación, que sabe moverse bien dentro de la organización. Para mí esa es la gente a la que mejor le ha ido, ¿sabes? Porque ha trabajado en su desarrollo personal, como tú dices, para luego mejorar su desarrollo personal, ¿no? Mm. Y para mí esas soft skills son súper importantes, ¿no? Y yo, por ejemplo, admiro mucho una cualidad que es la de tener disonancia cognitiva, ¿no? El ser capaz de ver que hay verdad en dos ideas contrapuestas, ¿no? Que o sea, que no existe la verdad absoluta y que todos tenemos un filtro con el que vemos las cosas. Totalmente. Pero porque desgraciadamente, por el hecho de haber nacido en España, siempre, pues educacionalmente te identificas siempre con esa idea preconcebida que te han inyectado las credenciales desde pequeño. Exacto. Esto es lo que me han contado desde pequeño, esto es la verdad absoluta. Y no eres capaz de ver que hay verdad en esta idea contrapuesta. Entonces, ser capaz de balancear entre esas dos ideas, yo creo que es muy interesante porque al final te ayuda a tener más visión y un pensamiento crítico que te ayuda mucho a crecer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que al final tendemos a pensar que es blanco o es negro y la mitad de las veces es gris, más claro o más oscuro, pero casi siempre es gris. La cuestión es que hay una frase muy buena de Tony Robbins que dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Y al final es que como tú lo ves, yo a lo mejor puedo ver la vida de una manera diferente, Eduardo la ve de otra. Y por eso al final todo es tan subjetivo, ¿no? Porque depende del filtro con el que veamos las cosas, con el que yo puedo decirte hoy una cosa, tú hoy estás escuchando este podcast y lo entiendes de una manera, lo escuchas mañana y lo puedes volver a entender de otra. Completamente de acuerdo, eso sí. Y ves el otro punto de vista, mira, pues Claro. esto lo que me han querido decir es esto, voy a profundizar, Claro. Completamente de acuerdo, es verdad. Entonces, sí, te cambia mucho la perspectiva. Te cambia mucho la perspectiva, entonces tenemos que entender que no hay ninguna verdad. Bueno, sí, solo hay una verdad, que te vas a morir, punto, pelota, naces y mueres, y ya, esas son las dos únicas cosas que podemos tener claras, pero el resto no hay verdades absolutas, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente y según nada. El nivel emocional y de conciencia en el que estás, pues vas a interpretar las cosas de una forma u de otra, ¿sabes? Claro. Y eso también... Y las vas a ver vas a ver el riesgo o vas a ver la oportunidad en función de cómo tú te encuentres. No es que la gente, es que este siempre tiene una suerte porque tiene un montón de oportunidades. No, es que las ve, porque está preparado para verlas, porque se ha trabajado para verlas. Total. Esto que dices también, a mí, por ejemplo, en España, yo creo que también, desgraciadamente, hemos tenido una educación como para ser muy envidiosos, ¿no? Entonces, cuando vemos a una persona que le va muy bien, como dices tú, tiendes a decir, es que, claro, pues será de familia bien o habrá tenido mucha suerte. Ha tenido suerte. Entonces, en ese momento sacas la responsabilidad de ti mismo y la pones en la otra persona, entonces te sientes mejor en ese momento. Pero si en vez de eso dijeras, joder, ¿por qué a esta persona le ha ido bien? ¿Qué es lo que ha hecho para llegar hasta ahí, ¿no? Y fueras capaz de imitar ese proceso, ¿no? Si en vez de envidiar, admiras. Total. Cambia muchísimo la perspectiva. Ya te cambia la perspectiva. Y si luego, porque cuando tú admiras, fíjate, cuando tú envidias es como una especie como de, bueno, una especie no, es un pensamiento negativo, estás irradiando escasez, pobreza, todo lo que se te ocurra, estás irradiando. Cuando lo haces al revés y tú admiras algo, una persona, tienes que darte cuenta de que eso que tú admiras también lo tienes tú. Totalmente de acuerdo. Y esto viene, o sea, esto está muy ligado con el libro este que nos gusta tanto de dar para recibir, ¿no? Eso es buenísimo. Al final, como la vida es eco y lo que das recibes lo que siembras cosechas, ¿no? Yo creo que si tú tienes una vibración de abundancia, como tú dices, y das mucho, el universo te devuelve ese equilibrio y te recibe mucho. Lo que hace es que te devuelve mucho.
Entonces yo creo que completamente de acuerdo que al final la vida es eco, que tú tienes que dar mucho y para que la vida te lo devuelva, ¿no? Claro. Pero tienes que dar sin esperar recibir, ¿eh? Que el truco está en dar sin esperar recibir, porque si tú das esperando recibir, vuelves a entrar en la dinámica de antes. O sea, tú tienes que dar porque te sale del corazón aportar y ayudar a los demás. Entonces, cuando eso te sale, efectivamente se produce un desequilibrio y generalmente no es que te vuelva a dejar la balanza equilibrada, es que si tú das mucho y se desequilibra, cuando el universo, lo que quieras llamar, te viene de vuelta, te la vuelve a desequilibrar y te da mucho más de lo que tú has dado, para que tú vuelvas a generar todo ese equilibrio. Así es como trabajamos, así es como funciona. Son las reglas universales, eso es así. Sí, además, incluso a nivel del cuerpo, ¿no? O sea, al final tú cuando te tomas un café o un té, el cuerpo se acelera y con la intención de eliminar esa sustancia tóxica que es la cafeína o la teína del cuerpo. Entonces, ese equilibrio yo creo que está en todo, ¿no? En todo el universo y yo creo que es real. Vamos, que yo siempre he considerado eso, que si tú emites muy buena energía, la vida te lo va a devolver. Y vamos, que a mí eso me ha funcionado. Ya digo que, como tú dices, ha sido un proceso natural. Que yo creo que nosotros somos muy de esa línea, ¿no? De tratar de ayudar, de servir, de realmente generar relaciones, de generar confianza, y eso al final pues la vida te lo devuelve, ¿no? La vida te lo devuelve, sí. Y mira, para todo aquel que piense que en realidad el mundo, que nosotros somos dos hierbas aquí fumados, que estamos hablando de que el mundo es abundante y tal, que no, que estamos locos, que nos hemos tomado, en vez de café, nos hemos tomado algún tipo de infusión extraña. Yo solo quiero pedirle a la gente que se vaya de un paseo por la naturaleza y que vea que naturalmente el mundo es abundante, que es brutal, es brutal. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados y tan desnaturalizados porque vivimos todos cada vez más en ciudades, más metidos, que estamos tan desconectados de la naturaleza que no vemos que hay mundo más allá de la ventana por la que tú miras. Completamente de acuerdo. Sí, que al final tenemos una perspectiva muy pequeña, ¿no? Y al final, si lo piensas, tampoco nos relacionamos, hay mucha gente que no se relaciona con mucha gente, ¿no? Y si lo comparamos con la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, nuestros abuelos a lo mejor durante toda su vida se relacionaban con la gente que nosotros nos relacionamos en un mes. Sí, tal cual. Y hay gente que sigue teniendo como un ámbito muy cerrado. Y hay quien dice eso, que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Correcto. Y yo creo que abrir ese círculo también en ocasiones para ver un poco más de diversidad es muy bueno. Por eso viajar es bueno, tener... conocer gente de distintas culturas, de múltiples diversidades, es muy bueno, porque te da una perspectiva completamente distinta. Bueno, es que para mí viajar, conocer otras culturas, primero, o sea, la incultura se quita leyendo y la xenofobia se quita viajando, cuando conoces lo que hay fuera. Pero cuando tú sales y ves distintas culturas, ves que a veces compartimos problemas, a veces lo que para ti es un problema para otra persona no, y para lo que otra persona no es un problema, para ti es un problemazo muchísimo más grande. Pero al final eso lo que te da es una visión de que en realidad no tenemos ni idea de dónde vivimos y nos faltan mucha información y muchos datos. Entonces, por eso es tan importante ser abierto de mente y estar, pues eso, en continuo aprendizaje, mirando siempre cómo ser tú mejor, cómo poder tratar mejor a los demás, para que al final, pues tu vida sea como tú quieres que sea, ¿eh? Que todos podemos conseguir la vida que queremos, ¿eh? Absolutamente todos. Solo que tenemos que estar dispuestos a luchar por él. Luchar en el término bonito de la palabra, ¿eh? No hace falta ir ahí con la espada matando a nadie, sino dedicarle tiempo y energía a lo que quieres hacer. Claro. Y además también, yo también veo que mucha gente sobreestima lo que puede conseguir en un año, pero subestima lo que puede hacer en 5 o en 10 años. 10 años, correcto. Entonces hay mucha gente que dice, vale, yo el año que viene lo voy a petar porque voy a hacer no sé qué y tal. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor tiene que ser un proceso un poco más largo. Entonces, el ponerte metas que sean alcanzables, que sean realistas, que puedas ir consiguiendo, porque al final tendemos eso a como sobreestimar mucho lo que el año que viene lo voy a petar, pero en cambio si tienes paciencia, te vas preparando y vas dando pasos más cortitos, ¿no? Tu vida en 5 años cambia mucho. Claro, tu vida de aquí a 5 años, si tú no te planteas, nadie va a tener un cambio de la noche a la mañana. Es más, si tienes un cambio de la noche a la mañana, preocúpate porque no es normal. Entonces, los cambios son paulatinos, vas avanzando. Entonces, a veces se nos olvida que si todos los días le dedicamos
algo que queremos hacer, en 5 años nuestra vida puede ser radicalmente diferente. Porque cada día habremos dado un paso para conseguir aquello que queremos. Totalmente de acuerdo. Sí, claramente, vamos. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos la paciencia suficiente o claro, no tenemos una visión muy cortoplacista, tremendamente cortoplacista. Entonces, yo creo que también es fruto de la educación que recibimos y fruto de todo el entorno que nos rodea, ¿no? Los políticos están que 3-4 años, pero a partir del segundo ya no hacen nada porque no lo van a disputar no sé quién. Entonces, al final, vamos en un mundo en el que queremos tener todo ya, pero todo no lo vas a tener ahora mismo. O sea, las cosas se consiguen. Nosotros cuando entramos en el 98 en este sector, Eduardo, no teníamos ni la más remota idea de dónde nos metíamos. Efectivamente. Claro. Y nos molestamos en aprender. Yo recuerdo que me llevaba todos los días las cosas a casa para estudiar qué era aquello que estábamos vendiendo, en aprender, en estudiar, en preguntar y en rodearte con gente que al final pues te va aportando información. Y pues aquí estamos, que no quiero pensar, 23 años después. 23 años después, sí. 23 años después. Y ninguno de los dos, en serio, que es que ninguno de los dos hemos estudiado ni por asomo nada parecido. Claro, los dos somos de empresariales, ¿no? Tú eres de empresariales también. Pues sí, fíjate que al final sí que es verdad que es una carrera que te amuela un poco la cabeza, que tiene más salidas y tal, pero bueno, que luego nos hemos ido formando en entorno tecnológico, ¿no? En manutención, seguridad y tal, pero que al final es que te vas metiendo, te gusta el entorno. Esto es lo que siempre hablamos de que tienes que perseguir tu pasión o que tu pasión te encuentre a ti, ¿no? Exacto. A lo mejor a nosotros nos ha encontrado la pasión porque en el 98 no sabíamos muy bien hacia dónde se iba a dirigir el sector tecnológico en estos 20 años, ¿no? Que ha cambiado mucho en estos últimos 20 años. Pero fíjate que nos apasiona el sector, seguimos trabajando en él. Claro. Es un entorno muy dinámico, muy cambiante. A mí me encanta, vamos, para mí, vamos, no, otros sectores que he visto y tal no me emocionan tanto como esto, ¿no? La verdad que a mí me encanta, la verdad. A mí me encanta porque te obliga a estar en la cresta de la ola constantemente. Tienes que estar constantemente formándote porque cada vez salen cosas nuevas, cada vez surgen maneras nuevas. Y cuanto más te estás formando, más sabes qué cosas nuevas, por lo tanto puedes ayudar más a tus clientes. Totalmente. Sí que es cierto, a ver si estás de acuerdo en esto, que al final en este entorno, sobre todo trabajando para multinacionales, ¿no? Como nosotros, Sony Walker, por ejemplo, que es una compañía americana, sí que veo que al final, desgraciadamente, ya no dependes tanto de ti mismo, en el sentido de que, aunque tú seas el Cristiano Ronaldo o el Messi de tu sector, de tu entorno, de repente te compran, te venden, no hay una estructuración y te puede tocar a salir a ti de la compañía, ¿no? Entonces, esto no hay que tomárselo como algo personal, es algo que se puede producir, que no hay problema. Pero hay que interiorizarlo, porque al final no es como la generación de nuestros padres que están 30, 40 años en la misma empresa. Hay gente que, la generación de nuestros padres, a lo mejor que con unos conocimientos técnicos y tal, podían levantar una empresa y trabajar toda la vida, 30, 40 años igual allí, o estar en una empresa y estar en esos 30, 40 años en la misma compañía, ¿no? En cambio, en este entorno, pues eso ya no es tan así, porque es mucho más dinámico, más cambiante, hay muchas fusiones, muchas adquisiciones. Es muy fácil que ese tipo de situaciones ocurran y hay que interiorizarlo y ser consciente de ello y ya está. No hay problema. Y ya está. Y no pasa nada y no es nada contra ti, ni contra mí, contra Marta, ni contra Eduardo como persona. No, es parte de las reglas del juego. Por eso es tan importante estar preparado para estar, pues si te surge una cosa de estas, que tengas muchas más opciones y que no te pille... Bueno, podemos hablar, si quieres un día hablamos de finanzas y que no te pille con la cuenta del banco a cero, ¿sabes? Pero que está claro que te tiene que, o sea, cuanto más te trabajes tú, mejores opciones vas a tener a nivel profesional. Claro. Porque cuando tú trabajas te das cuenta de que te falta mucho más por conocer. Entonces te vas a poner a estudiar. Totalmente. Y lo que dices tú en el sector y tal, por ejemplo, o sea, yo lo que siempre digo es que el sector informático es un pueblo, la parte de ciberseguridad es una comunidad de vecinos. Es como si nos conociéramos todos de 3 contactos, como si nos viéramos en la piscina de la urbanización. Tal cual. Entonces, si tú te has emitido esa buena energía, esas buenas vibraciones y no has dejado ningún cadáver por el camino para que no se te levante como en The Walking Dead, pues vas a tener mucha gente en el sector que te conoce, que sabe cómo eres, cómo trabajas. Y va a querer contar contigo. Eso es. Que en caso de que tengas un problema de este tipo, de que te compren, te vendan o haya una restauración y te tengas que salir, oye, pues mira, Eduardo, me he enterado que ha pasado esto, vente conmigo. Y ese tipo de situaciones se producen, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de que no tengamos esa visión cortoplacista.
Porque el cortoplacista es, yo estoy aquí y yo podría llegar aquí y estar hablando mal de la competencia, mal del uno, mal del otro, mal de no sé qué y llevarme mal con todo el mundo. Y todos conocemos a casos en los que hay gente que ha hecho eso. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una reestructuración y te quedas en la calle? Pues que nadie va a querer trabajar contigo. Total. Porque nadie quiere trabajar con una persona que critica sistemáticamente a todos los demás. Entonces, al final se trata de que cuanto tú más centrado estés, más tranquilo estés, más posible. Bueno, primero que vas a dormir como un bendito, no vas a tener, como dice Eduardo, cadáveres por el camino, ni en el armario. Entonces, vas a dormir como un bendito y vas a tener un futuro pues con muchas más posibilidades. Completamente de acuerdo. Vamos, si hay espectadores jóvenes en tu podcast, si esto se quieren quedar con algo, yo creo que es muy importante, que al final el tener esa ética comercial como tú promueves es muy importante. Es que, fíjate, a mí ya me sorprendió que el dominio ética comercial estuviese disponible, lo cual me parecía hasta un poco triste, porque debería de ser casi un nombre común, no tendría que ser, no tenía que ser casi, si me descuido, ni como casi como marca comercial, ¿no? Tendría que ser algo habitual, que se aplique la ética a los negocios. Pero que pensemos que lo que tú, o sea, sobre todo es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti y duerme tranquilo todas las noches. Y solo vas a dormir tranquilo todas las noches cuando de verdad has hecho lo que es correcto según tus filtros y tus creencias. Pero vamos, el 99% de los casos será lo que todo el mundo cree que es correcto. Completamente de acuerdo. Así es. Sí. Pues genial, Eduardo. La verdad es que no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí un rato hablando tranquilamente. La verdad es que es un gusto. Yo sigo a Eduardo en LinkedIn porque, vamos, la parte que hace de evangelista es tremenda. Les voy a dejar el enlace a tu LinkedIn para que lo puedan ver, porque me parece que es aprender de un tema que aparentemente desde fuera puede parecer súper complejo y de películas de ciencia ficción, y que al final en el día a día, pues oye, cuando te lo explican de la manera adecuada no te parece tan extraño. De hecho, el mercado de ciberseguridad es un sitio donde, no sé, corrígeme, que tú estás más metido en esto, Eduardo, puede trabajar casi con cualquiera, con que tengas ganas, no necesitas tener una titulación como nosotros para eso. Efectivamente, sí, porque al final en el mercado de ciberseguridad hay muchos perfiles y no todos son tecnológicos, ¿no? Como en nuestro caso. Al final hay gente que son analistas de ciberseguridad, consultores de ciberseguridad, hay gente que está orientada a seguridad perimetral o a gestión de identidades o a gestión de privilegios avanzados. Hay gente que se dedica a temas de hacking ético o de pentesting, ¿no? La gente que va a una empresa e intenta evaluar pues, qué vulnerabilidades tienen, o qué agujeros de seguridad pueden tener y cómo mitigarlos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hay un perfil que para mí es muy interesante también con la nueva ley de protección de datos a nivel europeo, la General Data Protection Regulation. Hay un perfil que es el de DPO, el de Data Protection Officer, que es la persona que vela por el cumplimiento de esta ley y que va a avisar a la autoridad supervisora, a la Agencia de Protección de Datos, en que se produzca una brecha de seguridad, ¿no? Pues si hay una brecha de seguridad en una compañía, en menos de 72 horas tienes que avisar a las partes afectadas y a la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Pues esta persona, este rol de Data Protection Officer es el que se va a encargar de eso, ¿no? Y ese es un perfil que también es muy mixto, es un híbrido entre tecnológico y abogados. Y ¿no? legal, sí. Suelen ser muchos abogados, sí, porque tienen que saber de temas legales, como dices. Sí. Entonces, hay muchos roles y la verdad que te puedes ir encarrilando hacia este entorno y yo creo que te puedes ganar la vida dignamente con esta profesión. Es muy interesante porque te permite ayudar a gente que realmente tiene problemas muy graves, ¿no? Hay gente que ha tenido un ataque de ransomware, ¿no? Ransom Rescateware Software, un software que encripta tu información y que te pide un rescate, una cantidad de dinero para devolverte los datos. Pues que está en una situación completamente desesperada, ¿no? Porque el ransomware ya sabes que se ha convertido en la amenaza más extendida en Internet y el malware más rentable de la historia, ¿no? Y entonces hay gente que tiene un ataque de ransomware, que le encriptan todos sus archivos, no puede trabajar, le han encriptado su base de datos, todos sus servidores, tal, y que ahora está desesperado, va a pagar ese rescate, normalmente se paga en criptodivisas, ¿no? Para que no haya trazabilidad. Y bueno, pues cuando ayudas a una persona que ha tenido un ataque de este tipo y que le ayudas luego a reducir su superficie de exposición al riesgo, completando su infraestructura de seguridad, pues te lo agradece mucho, porque al final es una situación tan desesperada
y tan difícil dentro de una organización que la verdad que poder ayudar a este tipo de personas para Es muy nosotros es gratificante. real, es muy Sí. gratificante. Por poco que puedes ayudar para ayudar a esa compañía, es brutal. Es gratificante y además el grado de agradecimiento que tienen estas, sobre todo ya no estamos hablando de grandes empresas, que esto le puede pasar a las pequeñas les pasa Total. mucho. Entonces, de hecho, el 70% de los ataques en España se dirigen contra las pymes, porque además son las que suelen estar menos protegidas. Claro, porque no Y son, porque estos son ataques aleatorios, ¿sabes? Los ciberatacantes van haciendo barridos de direcciones IP y a la primera que comprometen. Y a la primera que comprometen, ahí está. Y si te ha tocado a ti, te ha tocado a ti. ¿Y qué le vas a hacer, no? Pues bueno, y muchas veces no tienes ni idea, muchas empresas no tienen ni idea de lo que es un ciberataque. Entonces, cuando tú echas una mano a alguien así, le sacas de un problema que compromete su viabilidad, que estamos hablando de compromete su viabilidad como empresa. Pues, o sea, la satisfacción que tienes tú personal de haber ayudado a otra persona y la gratitud que encima recibes por esa otra parte, compensan con creces todo. Claro, total. Y esto también te permite, un poco lo que hablábamos antes, Marta, de generar relaciones de confianza, ¿no? Bueno, es que es clave. Te posiciona no como un proveedor cliente, te entrego estas cajas y me voy, sino como un socio tecnológico de cliente, ¿no? Como un trusted advisor, de mira, yo te voy a ayudar cuando te vayas teniendo necesidades, requerimientos, casos de uso, y esa relación de confianza se puede alargar durante muchos años, ¿sabes? Porque al final nosotros tenemos clientes que llevan con nosotros 16 años trabajando con Sonic Wall. Claro. Y eso es brutal porque nos conocen muy bien, saben un poco por dónde vamos, siguen mucho nuestra marca. No sé, que esa fidelización para mí es muy importante también, porque es una forma también de poder seguir ayudando. Claro, es una forma de seguir ayudando, es una forma de seguir generando ingresos, porque esas personas te van a seguir queriendo comprar a ti, porque esas personas se cambian de empresa y se acuerdan de ti y quieren seguir tratando contigo. Y te voy a decir más, tú te cambias de empresa y puedes seguir tratando con esa otra persona, porque has generado una relación de humano a humano. Completamente. Esto no va de compañías, va de personas, completamente de acuerdo contigo. Y al final son esas relaciones personales las que fomentan ese nivel de relación. Vamos, que esto lo has comentado muchas veces también en tu canal, ¿no? Que al final muchas veces el cliente no es de la empresa, sino que es del empleado, ¿no? Sí. Y esto desgraciadamente es así. Cuando cambias de compañía, pues esa confianza se va a ir a otra compañía. Claro, pero la confianza se deposita en las personas. No se deposita ni siquiera en el producto o el servicio que vendes. O sea, en el primero en el que tienen que confiar para comprar algo es en la persona con la que están hablando. Es en ti. Entonces, cuando primero confían en ti, después confían en lo que venden y después ya la empresa que está detrás intentan averiguar quién hay. Pero primero es esto. Totalmente de acuerdo. Sí. Esto me recuerda mucho también a un poco el proceso que comentábamos de LinkedIn, ¿no? Que es como una hoja de ruta, ¿no? De primero ser conocido, ¿no? De tener visibilidad en tu mercado, en tu cliente ideal, para luego ser reconocido, para luego ser admirado, para luego ser comprado, ¿no? Es seguir como esos 4 pasos, ¿no? Una vez que tú eres conocido en tu sector, o sea, que tu público objetivo te conoce, pasas a ser reconocido como un referente, como alguien que especialista en lo que está hablando, para luego ser admirado, para luego ser comprado. Entonces, siguiendo esa hoja de ruta es lo que también te permite generar esas relaciones de confianza y poder ayudar a mucha más gente, ¿no? Claro. Eduardo, tú que sigues el canal sabes que muchas veces lo que le digo a la gente es que a lo mejor no vendes a la primera, no vendes a la segunda, no vendes a la tercera, pero al final acabarás vendiendo la cuarta o esa persona te acabará recomendando a otro porque estás ahí en ese proceso, ¿no? De ayudar, de aportar, de compartir y al final la gente dice, vale, pues esto me convence, esto me lo quedo, ¿no? Esto me convence, esto me lo quedo. Y eso lo hacemos nosotros cuando compramos, ¿eh? Lo que pasa es que se nos olvida. O sea, que cuando compramos, o sea, nosotros como compramos es como vendemos. Pues si tú compras así, pues vende igual, que ya verás que te va a ir mucho mejor. Totalmente de acuerdo, sí. Pues nada, Eduardo, muchas gracias por pasarte por el canal. Ha sido un gustazo tenerte aquí, tener esta charlilla de las que tenemos nosotros a veces por fuera, tenerla aquí para que la gente también la pueda escuchar y que sean conscientes de que vienen cambios, pero no hay que agarrarse que vienen curvas, sino que hay que subirse al caballo y seguir hacia adelante porque viene una oportunidad preciosa de hacer cosas diferentes y aportando muchísimo más valor.
Claro, pues nada, muchísimas gracias a ti, Marta, por la oportunidad de participar otra vez. De enhorabuena otra vez también por tu trabajo en ética comercial y por ayudar a dignificar esta profesión de vendedor que muchas veces está un poco denostada, ¿no? Sí. Y bueno, pues también por traer a tanta gente de valor a tu podcast, que ya te digo que lo sigo muchísimo y aprendo un montón con cada uno de los ponentes que traes. Yo siempre he pensado que de todo el mundo se puede aprender algo, pero es que traes a gente de mucho valor. Muchas gracias. Y la verdad que para mí ha sido un honor que hayas contado conmigo, de verdad. Bueno, para mí es un gusto traerte, ya lo sabes. Eduardo, yo a todo el mundo le hago un par de preguntas en el podcast. Tú ya las has contestado antes, que es para ti vender. Bueno, si quieres la vuelves a responder, pero bueno, lo hemos hecho a lo largo del podcast. Sí, bueno, pues básicamente es lo que hablado, ¿no? Que al final para mí vender es ayudar, es servir, es generar confianza, es generar relaciones, ¿no? Y lo que hemos hablado, ¿no? De que al final la vida es eco, lo que das recibes, lo que siembras cosechas. Si tú ayudas a mucha gente, eso te vendrá de vuelta. Es un poco el resumen, ¿no? De lo que hemos comentado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y luego te quería también decir que que nos digas cuál es el libro que más te ha gustado o el que más te ha impactado últimamente. Podría decirle toda tu vida, pero yo creo que cada vez que lees uno siempre impacta más que el anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es un libro que nos quieras recomendar? Vale, pues mira, hay un libro que releo casi todos los años que me gusta mucho, que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. Dale Carnegie. Sí, es muy bueno. Y ese libro me encanta, aunque es un libro que se escribió en el año 36. Sí, pero sí, es de actualidad, total. Totalmente, se ha actualizado mucho. O sea, que se ha ido actualizando. O sea, sigue estando vigente. Sigue siendo en vigor. Sigue estando vigente. Sí, y entonces, ese libro me encanta. La verdad que no sé por qué, pero es un libro que tengo mucho cariño, que he leído muchas veces. Y yo que quizás recomendaría ese, ¿no? Pues perfecto. Pues nada, se lo ponemos a la gente también en las notas del podcast. Yo lo tengo... Lo tienes por ahí, ¿no? Por ahí, que está en la estantería y no se ve. Lo tengo por ahí, pero es uno de mis libros también. A mí me encanta. Es muy, muy bonito. Y aunque hay libros, es cierto que hay libros que envejecen mal y hay otros libros que envejecen mal, entendedme, porque la vida cambia tanto que muchas de las cosas que cuenta ya no aplican. Pero hay otros que es que siguen siendo totalmente de actualidad. Hayan pasado casi 100 años, si me descuido. Y este es el caso. Sí. Y este es el caso. Así que nada. Pues nada, muchas gracias, Eduardo. Te dejo para que despidas el podcast y a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias otra vez por haber contado conmigo hoy. Hablamos cuando quieras. Y nada, a tus espectadores les invito a seguirme también en mi perfil de LinkedIn. Si quieres saber un poco también pues cómo ayudamos a nuestros clientes a reducir esa superficie de exposición a riesgo. Y bueno, pues si quieren también aprender de fundamentos de ciberseguridad o por dónde están evolucionando las ciberamenazas, ¿no? A nivel global. Y nada, pues encantado de haber estado contigo y para lo que necesites, Marta, ya sabes dónde estoy. Pues muchas gracias, ha sido un auténtico placer. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias, Marta. Un beso. Hasta luego. Chao. Adiós, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @eticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.